Buenas tardes a todos. Un miércoles más nos reunimos en las conferencias de ACINET. En esta ocasión contamos con David González, al que todos conocéis. David González es miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, socio de la Sociedad Filatélica Cacereña, ha sido redactor y articulista en Norva, la importante revista de su sociedad, y articulista en las principales revistas filatélicas españolas. Conferenciante habitual y nos tiene acostumbrados al más alto nivel en el tema de historia postal. Es quizá el mayor conocedor de historia postal entre los siglos XV y XIX en España. Y nada, hoy esta noche seguro que nos deleita con una primera parte de su conferencia. Y adelante, David, cuando quieras. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Voy a ver si subo esto primero. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Bien, pues como ha comentado Julián, pues vamos a empezar sin demasiados prolegómenos este conjunto de microconferencias, puesto que no es una única conferencia, sino que vamos a abordar diferentes temas que en el transcurso de mis investigaciones pues me han ido llamando la atención y bueno, pues he sacado algo de partido. Algunas investigaciones están por concluir y os presento a lo mejor el estado de la cuestión. Otras pues me parecían curiosidades que quería compartir y todas están relacionadas con esos llamados siglos oscuros de nuestra historia postal que van desde la Baja Edad Media hasta 1716, ¿no? Cuando la corona se hace con el control del correo y lo incorpora como una renta más, ¿no? Entonces son cositas que creo que nos pueden parecer curiosas, puesto que tenemos una interesante conferencia a las 9 después con Sofima. Pues vamos a cortar unos minutitos antes, hacemos algún intercambio si alguien tiene alguna duda o alguna reflexión y después yo por lo menos me conectaré inmediatamente a la otra y os aconsejo al resto que también lo hagáis. Y podremos proseguir la mía pues en otro momento, puesto que estaba pensado desde un inicio pues el poder utilizarlo, esta temática, este hilo conductor de cuestiones relacionadas con la organización postal en España en los siglos que ya he mencionado, pues en 2 o 3 conferencias ya pues cuando toque. Es decir, terminamos cuando se acerque la hora y retomamos pues más adelante. Bueno, son varias cuestiones las que vamos a abordar. Vamos a arrancar en la Edad Media. Vamos a hacer van a ser unas pildoritas muy sintetizadas de cuestiones que son mucho más amplias y que merecen un estudio más pormenorizado. Y bueno, va a servir un poco de aperitivo para cosas que podremos ver más adelante o que espero que podáis leer en diferentes artículos y publicaciones en las que suelo colaborar habitualmente, ¿no? Vamos a empezar, como decía, pues por el principio y cronológicamente pues por los momentos más antiguos, ¿no? Que sería la Edad Media, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que yo llamo los convencionalismos postales. Cuando he encontrado yo en el transcurso de mis investigaciones pues algún elemento que podría tener algún tipo de referencia a la conducción de la carta. Es decir, estamos utilizando al sobrescrito, a la carta, como el elemento sobre el que vamos fundamentalmente a basar nuestro estudio y en qué momento encontramos elementos que a lo mejor no de forma muy clara, pero sí desde luego pueden llamar la atención, nos pueden llevar a pensar que estamos ante algún tipo de anotación, si bien no es postal, sí que puede ser relacionada con el encaminamiento. Estos primeros convencionalismos se definen, según el diccionario de la Real Academia, como la expresión, fórmula o acto de cierto arraigo basado en un uso adoptado mediante un consenso generalizado que se aplica por comodidad o conveniencia social. Aquí vemos pues lo que es un sobrescrito tal y como lo entendemos en el siglo XIV, en el siglo XIII, que es cuando he tenido acceso a las cartas más antiguas, plena Edad Media, Baja Edad Media más bien, y bueno, encontramos pues que siempre se va a poner pues el nombre del destinatario, generalmente acompañado de sus títulos,
En esta de la izquierda vemos también que aparece un signum mercatoris identificando al remitente de la carta, que es un miembro de la casa comercial Datini, y en la que me quiero centrar específicamente son en estas anotaciones que encontramos, aquí están un poco más ampliadas, y que son variantes, vienen a ser variantes de lo que se vendría a decir en latín, se debe dar, o sea dado, o sean dadas, o sea dada, es decir, existen diferentes variantes, ¿no? Entonces aquí lo encontramos, dice detur, dice el nombre de la persona a quien va dirigida, el domino Cristófano de Bartulo, detur. Aquí la vemos en el ángulo inferior izquierdo, que es probablemente es la posición del sobrescrito de la cubierta más interesante, porque es donde desde muy antiguo se anotan cualquier tipo de referencia postal, de encaminamiento de porteo. Esto también constituye en sí mismo un convencionalismo postal, utilizar el ángulo inferior izquierdo para hacer siempre una anotación relacionada con la conducción de la carta o el porte que había que pagar, ¿no? Entonces, vemos, al principio cuesta entender qué significa, tuve que recurrir a diferentes fuentes hasta que por fin pude atar cabos y me di cuenta de que venía a ser una indicación, o así lo estimo yo, una indicación al portador de la carta. Aquí vemos más ejemplos en abreviatura, esto quiere decir que era un símbolo ya plenamente adaptado y entendido por el receptor de la misiva, y entendemos que por lo menos yo lo he encontrado hasta principios del siglo XVI. A principios del siglo XVI, pues cesa este convencionalismo. Vemos que se expresa, como digo aquí, con una D, una N, una T, correspondiente a dentur, sean dados, en plural. ¿Por qué se expresa en plural si estamos hablando de una única carta, ¿no? Aquí aparece un DD, que podría ser data, sea dada, o debet dari, se debe dar. Aquí la vemos desarrollada, sia data, es decir, son convencionalismos que vemos que aparecen no en todos los sobrescritos, solo en algunos, y yo entiendo que tienen que ver con la conducción. No tiene por qué ser estrictamente postal. De hecho, la conducción a base del correo pues era bastante minoritaria en aquella época, ¿no? Vemos cómo se van simplificando. Aquí vemos también data. Aquí vemos también, como yo lo interpreto, como detur, se ha dado. Aquí escrito de otra forma diferente. Y una curiosidad también, y es que muchas veces el se debe dar, el DD, se ponía en los dos ángulos. He encontrado bastantes cartas en las que esta abreviatura aparece en las dos esquinas inferiores del sobrescrito. No sé, una moda. Además, hay que decir que no se encuentran simplemente en las cartas con origen y destino en la península ibérica, ¿no? Sino que lo he encontrado también en cartas circuladas desde Francia, desde Italia, desde Alemania. Es decir, era algo generalizado. Y de hecho yo creo que el hecho de que estuvieran expresadas en latín, precisamente esa lengua franca, pues permitía que fuera entendido pues, por cualquier persona que tuviera necesidad o de despachar o de recibir un correo o de transportar esas cartas, ¿no? En mi opinión son las primeras anotaciones manuscritas que se refieren al portador de la carta como un mandato de que cumplan con la misión de entregar directamente al destinatario esta misiva, ¿no? Y vemos aquí en la esquina otra, son dos P y una O, que se interpreta como propio y que, bueno, podía llevarnos a entender que aludiría a los llamados propios, también conocidos como mensajeros privados o correos expresos, que eran despachados a voluntad del remitente y que no formaban parte de la estructura postal. Los propios, por supuesto, probablemente son anteriores al propio sistema postal y que se desarrollarán en España con esa entidad propia hasta el siglo XIX, constituyendo una de estas características de la correspondencia fuera de valija, las llevadas por mensajeros privados. Sin embargo, algo me decía que no tenía que ver con el propio que nosotros entendemos, ¿no? Se da también en toda Europa y además, curiosamente, siempre va seguido del nombre. O sea, no tiene mucho sentido
referirnos al encaminador, anunciar que esta carta está siendo despachada con un propio cuando viene después del nombre del destinatario, ¿no? Entonces yo buscando, consultando las fuentes latinas, viendo que también se utilizaba mucho en Italia, y además lo he encontrado también en femenino, propia, cuando además la destinataria era una mujer, pues deduzco, y creo estar completamente seguro, aunque siempre hay un margen para la duda o que pueda ser rectificado, creo que se refiere a que debe ser entregado a ese mismo destinatario, sin ningún tipo de intermediario, sin dárselo a un criado, sin dejarlo en algún sitio donde se pasará después a recogerlo, sino que debe entregarse en propia mano. Para mí ese es el convencionalismo que después evolucionará en nuestro país y por supuesto se utilizará pues en propia mano, en mano propia que besa, en su mano, incluso se expondrá en forma de abreviaturas, ¿no? Para que puedan ser entendidos por la gente. Para mí estos son los dos primeros convencionalismos postales con los que me encuentro al indagar el origen del correo en la Edad Media. Pasamos página y vamos a dedicar un pequeño apunte para hablar de las cofradías medievales y más concretamente de la advocación del santo o de la Virgen ante la cual pues rendían, digamos, ese homenaje asumiendo su nombre, ¿no? Todos conocemos, aunque no es momento ahora de desarrollar, la importancia que tuvieron las cofradías del correo en la Baja Edad Media. Eran una especie de entidades de ayuda mutua y que poco a poco fueron adquiriendo pues un perfil más sindicalista de defender los intereses de ese gremio respecto a otros o respecto a la propia corona, ¿no? Incluso estableciendo pues fórmulas que debían ser cumplidas de manera exclusiva por los cofrades y convirtiendo en correo no oficial a todo aquel que no siguiera lo referido en las ordenanzas, ¿no? Pues vemos que estas cofradías toman nombres de advocaciones religiosas. Vemos la más antigua, la famosa Cofradía Marcús de Barcelona, y que agrupaba todos los correos de Cataluña y por extensión de toda la Corona de Aragón hasta que se crearon el resto de cofradías medievales, y que parece que la advocación era a Nuestra Señora de la Guía. No está claro, no aparece referido a Nuestra Señora de la Guía hasta el siglo XVII. Es decir, es la primera mención expresa que se haga. Y teniendo en cuenta que esta cofradía arranca desde finales del siglo XII y se constituye ya como entidad gremial en 1397, pues no sabemos si en aquella época también se llamaba Nuestra Señora de la Guía. Desde luego está dedicada a Nuestra Señora la Virgen, pero no define concretamente qué es Nuestra Señora de la Guía. Yo sostengo que sí, que esa memoria que todavía quedaba en el siglo XVII es que va referida a Nuestra Señora de la Guía y ahora explicaré por qué. También tenemos la cofradía de Sant Jaume en Mallorca, que era una cofradía pues, de los porteros, los vegueros, los comisarios y los portadores de letras, como así se les llamaban a los correos en el Reino de Mallorca, que después formó parte de la Corona de Aragón. Y por último, tenemos a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la cofradía del Reino y Ciudad de Valencia, y que es la más antigua. Se funda en el año 1505, podemos decir que se escinde de la cofradía Marcús de Barcelona y empieza a funcionar de manera autónoma. Pues bien, no es casualidad el nombre que toman cada una de estas cofradías y lo vamos a ver muy brevemente. Nuestra Señora de la Guía, y aquí vemos imágenes que son iconos griegos bizantinos que lo reflejan, va referido a una advocación religiosa y es directamente a la Madonna Odigitria, que viene a significar en griego la que muestra el camino. Es decir, creo que la alusión a la profesión de los correos no puede estar más clara. Ellos veneraban y rezaban a la Virgen bajo la advocación de aquella que muestra el camino. También se produjo una variante con el paso del tiempo y pasó a ser Nuestra Señora de la Estrella, ¿no? Pero es muy curioso la advocación de Nuestra Señora de la Guía, adoptando el nombre en griego de Odigitria, puesto que este culto es muy antiguo, es de los más antiguos y es de las advocaciones marianas más seguidas en el Imperio Bizantino, ese Imperio Romano de Oriente, ¿no?
se dice que la Virgen Odigitria era la patrona de los correos imperiales, del Basileo bizantino. Y es muy curioso cómo se encuentra representada icónicamente. Vemos a la Virgen que está señalando a su hijo, a Jesús, y el cual lleva en su mano una carta, un pergamino, una carta. Concretamente es el Evangelio según San Juan, por la parte en la que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces está señalando dónde está la verdad, dónde está el camino de la salvación. Entonces es curioso que nos remite a un infante, a un niño, el cual lleva en su mano una carta. Es muy fácil que este icono fuera muy venerado por Bernat Marcús, el fundador de esta capilla, de la capilla Marcús, cuya imagen vemos a la derecha, del año 1166, y que por tradición familiar pues venerasen algún icono de la Virgen Odigitria que estuviera allí situado y que precisamente bajo esa advocación pues fuera referida a los correos. La verdad es que son un cúmulo de casualidades, pero creo que están bastante asentadas, ¿no? El origen griego del fundador de esta capilla, las claras alusiones postales de esta advocación mariana y, por supuesto, el hecho de que se haya preservado el nombre, o por lo menos que así se le llamara en el siglo XVII. Entonces, para mí es una certeza que esta cofradía recibió este nombre, aunque fue conocido por todos como Cofradía Marcús, pero que sí que consiguió este nombre ya desde el siglo XII, ¿no? Y era la Virgen a la que veneraban los primitivos correos. Pasamos a la segunda, es la Cofradía de San Jaime. Bueno, la sede de esta cofradía mallorquina estaba en el Palacio de los Reyes de Mallorca, y bueno, era una capilla que les habían cedido allí los reyes, y sí que es cierto que el nombre de Jaime está muy vinculado a los monarcas de la Corona de Aragón, pero no solamente eso. Como todos sabemos, Jaime es una forma de expresar al apóstol Santiago, al Santiago apóstol, que es patrón de los peregrinos. Peregrino viene del latín peregrinus, que viene a decir per agrare, es decir, el que va por el campo. Y curiosamente a Santiago, bajo la vocación de figura de peregrinaje, también tenemos la vocación de Santiago Matamoros, que no viene al caso, viene representado pues con los hábitos de un viajero, es decir, la indumentaria y la ropa de viaje. Aquí vemos frescos del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, donde nos muestran 3 mensajeros, 3 correos, y vemos que los elementos, pues el zurrón, escarcela o valija, aquí lo vemos, donde el correo llevaría la carta. Vemos el sombrero, un sombrero de ala ancha, para protegerle de las inclemencias del tiempo, tanto del sol como la lluvia, ropa de viaje y, por supuesto, la vara, el bastón, o muchas veces rematado en punta de lanza, para poder, a la vez que apoyarse mientras va caminando, protegerse de las bestias que pudiera encontrarse por el campo. Evidentemente, el santo no lleva una punta de lanza, puesto que desterraban esos elementos más belicosos, ¿no? Entonces, creo que tiene todo el sentido que los correos mallorquines, los portadores de cartas, pues cogieran a Santiago como santo patrón de su cofradía, por las alusiones también postales y referidos a las personas del camino. Y pasamos a la última, Nuestra Señora de los Ángeles. Nuestra Señora de los Ángeles también es una advocación mariana, posterior a la Virgen Odigitria, pero también muy seguida, ¿no? en nuestro país. Y bueno, la vemos generalmente pues acompañada del niño en brazos, rodeada de un coro de ángeles a su alrededor. ¿Y qué son los ángeles? Sino la expresión en griego de la palabra mensajero. De hecho, los ángeles eran utilizados por Dios precisamente para el anuncio de cuestiones importantes, ¿no? Aquí vemos el famoso cuadro de Fray Angélico, en el que el arcángel Gabriel pues está anunciando a la Virgen María que va a ser madre, ¿no? O aquí vemos este fresco en el cual pues un ángel se aparece a los pastores anunciando el nacimiento de Jesús. O más arriba del Antiguo Testamento, aquí vemos un ángel guiando a Lot y su familia pues de la destrucción, huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, claro, al hablar de Nuestra Señora de los Ángeles, estaríamos hablando de la Virgen de los Mensajeros, de Nuestra Señora de los Mensajeros. Es decir, creo que podemos dotar de sentido
el nombre de estas cofradías viendo la alusión directa que tenían hacia el oficio que se desempeñaba por parte de estos portadores de cartas. Pasamos a otra cuestión muy diferente a la vista hasta ahora, y es el correo de mercaderes mediante escarcelas. Y algunos de vosotros diréis, ¿escarcelas? Sí, sí. Vamos profundizando desde que empecé a trabajar en el estudio de los signum mercatoris como marcas de encaminamiento de mercaderes, pues he seguido profundizando en el tema y he visto que en la Edad Media ya existía, estaba muy desarrollado este sistema y que tenía un nombre. El nombre era el de escarcela, del italiano scarcella, que después, bueno, vendría a sustituir lo que aquí podríamos llamar bustia en Cataluña, valija, bolso, zurrón, y era el lugar donde se guardaban las cartas, era un lugar que se cerraba herméticamente, ¿no? Entonces, este elemento dio nombre a lo que sería un sistema de remisión de correspondencia por parte de los mercaderes. Las alusiones más antiguas al sistema de escarcelas en la Corona de Aragón son del año 1357, por lo que he podido encontrar, ya existía una escarcela catalana. Y bueno, básicamente era un sistema de comunicación, de transmisión de la información escrita, costeado por las naciones de mercaderes, que así es como se llamaban las comunidades, las colonias de mercaderes extranjeros en una ciudad determinada, y puesto que era importante, era vital hacer llegar diferentes informaciones, pues para no perder negocios o para conseguir las circunstancias más ventajosas a la hora de llevarlos a cabo, pues se desarrolló este sistema, un sistema que tenía que ser evidentemente muy caro y que se desarrolló, todavía me queda mucho por investigar sobre el tema. En este sentido, el archivo Datini de Prato va a ser fundamental, puesto que gran parte de esa correspondencia se despachó por el sistema de escarcelas. Y aquí vemos precisamente un sobrescrito en el que en el ángulo inferior de izquierdo, ese convencionalismo postal del ángulo inferior izquierdo, vemos que alude directamente a este nombre, ¿no? Dice per la escarcella. Y es una carta que circula desde Pisa a Barcelona y está fechada el 5 de enero de 1397. Por lo que sabemos, se organizaban, como ya he dicho, por las naciones de mercaderes. Tenemos constancias de la nación catalana, la genovesa, la florentina, la luquesa y la genovesa. Tenían sus propias escarcelas. Se creaban en función de los intereses comerciales con los interlocutores en otros países. Y bueno, como ya he dicho, pues hace referencia a la bolsa de cuero donde iban las cartas, que debía ir siempre sellada. Una vez que se sellaba la escarcela, además debía hacerse delante de los representantes de las diferentes casas de mercaderes, no se podían admitir nuevas cartas, salvo que se retrasara el envío y fuera necesario alguna carta pues para comunicar alguna novedad, pero con el consenso de todas. Es decir, la información, quien tiene la información tiene el poder, y nadie podía adelantarse ni entregar cartas después que se hubiera cerrado la escarcela para no jugar con ventaja. Se elegía un maestro que además iba rotando entre los diferentes mercaderes asociados en cada ciudad. Los mercaderes asociados eran los que financiaban el despacho de estas escarcelas. Se esperaban 6 días para recibir la carga de retorno, es decir, cuando llegaba al lugar de destino debían esperar 6 días pues, para que la gente recogiera sus cartas y pudieran responderlas, y entonces realizaba el viaje de vuelta. Y el coste no está muy claro, eso hay que investigarlo más, pero parece ser que se distribuía según el peso y la unidad de medida, utilizando el mazo, que eran 10 cartas amontonadas una encima de otra, o el maceto de 5 cartas. A mí esto no me queda claro, porque si era un correo financiado por los propios mercaderes, es decir, ellos costeaban el envío de estos mensajeros, pues evidentemente no tenían que pagar una cantidad adicional en función de las cartas que llevaran. Yo creo que esto efectivamente se hacía así y probablemente fueran para aquellos que no pertenecían a este gremio de mercaderes. Los que no pertenecían a la nación catalana a la hora de despachar su propia escarcela, pues podían incorporar cartas pagando por ellas, utilizando como unidad de medida el mazo o el maceto. Eso para mí tiene más lógica, tiene más sentido. De todos modos, seguiremos trabajando en ello. Tenían una periodicidad semanal, o sea, eran constantemente enviando personas y recibiendo información, ¿no? Y bueno, aquí conjugo una de las anteriores cuestiones que hemos visto con el tema de las escarcelas.
Aquí vemos que podría ser un maceto superpuesto unas cartas sobre otras hasta alcanzar el número de 5, probablemente irían atadas con un cordel y lógicamente esa alusión a la entrega de la carta ya no tiene que decir sea dada, porque no estamos hablando de una carta, sino sean dadas. Este podría ser el sentido que tuviera la anotación Dentur en el ángulo inferior izquierdo de los sobrescritos de aquella época. Estamos hablando de un mazo de cartas que irían atadas con un hilo, ¿no? Y bueno, como no puede ser de otra manera, yo sostengo, aunque a algunos les pueda parecer difícil de creer, puesto no se había tenido noticia hasta la fecha, pues que el correo de mercaderes se mantuvo como una forma alternativa al correo durante siglos, hasta el punto de que este correo de escarcelas pues probablemente enlazó con los que vimos ya en la charla que di hace algunos meses para Sofima sobre los signum mercatorum, las marcas de mercader como señales de encaminamiento de aquella correspondencia que había sido encaminada a través de los flujos comerciales de mercaderes. Entonces, yo creo que podrían ser perfectamente un entronque, una evolución de ese correo de mercaderes hasta realizar unas marcas de cuño que identificaran la casa comercial que realizaba el servicio, ¿no? Bueno, estas son las rutas que he podido reconstruir en función de la información que he podido obtener. He podido consultar fuentes primarias, pero sobre todo secundarias. Hay algunos estudios italianos realizados al respecto, son de mediados de los 80. Creo que se puede investigar mucho más y se puede avanzar mucho más, pero bueno, para que veamos lo evolucionadas que estaban, vemos que algunas escarcelas competían entre sí. Estaba la escarcela catalana que competía con la florentina y la genovesa, cada una llevaba su propia correspondencia. De hecho, hay alusiones en las que el destinatario y el remitente de la carta pues a lo mejor están atacando el carácter de los catalanes, los tachan con una serie de improperios, puesto que les están haciendo la competencia, ¿no? con la escarcela, ¿no? Unas decían que eran más eficaces que otras, y bueno, existía todo un pique, como podríamos decir, ¿no? Estas son las líneas de comunicación. Estas han sido estudiadas a raíz del archivo Datini. Por supuesto, la ciudad de Brujas estaría conectada con escarcelas francesas, con escarcelas del Sacro Imperio e incluso inglesas. De hecho, existían enlaces a cada una de estas ciudades, como esta que he puesto, que llegaba directamente a Sevilla, pasando también por Valencia. Era un auténtico sistema postal muy desarrollado. Entiendo que no gozaba de los permisos pertinentes, con lo cual se puede considerar correspondencia fuera de valija, pero que parece ser, por lo que sabemos, que no fue perseguido por los hostes de correo, quienes desde ya la Edad Media disfrutaban del monopolio del despacho de la correspondencia. Y bueno, vamos a hacer alguna alusión también a la familia Tassis como correos mayores de España. Esta dinastía llega a España en el año 1505, concretamente al Reino de Castilla. Todavía no se había producido la unión de las coronas. Fue traído por Felipe de Habsburgo, Francesco de Tassis, originario de Bérgamo, de la zona de Bérgamo, al norte de Italia, concretamente de Cornelo di Tasso. Y esta persona pues tuvo el encargo de organizar las postas en el Sacro Imperio. Maximiliano de Habsburgo se lo cedió a su hijo para que hiciera lo propio en los territorios de Borgoña y Flandes, sobre los que ejercía su soberanía, y cuando fueron nombrados Juana y Felipe reyes de Castilla, pues se lo llevó consigo para organizar las postas en la corona de Castilla. Su hijo, Carlos I, en el año 1518, dio carta de naturaleza a los sobrinos de Francesco, ya fallecido, que eran Simón, Bautista y Mateo, y los convirtió en correos mayores de España, de manera indistinta. Realmente no eran correos mayores de España, eran correos mayores del rey, pero ejercían su soberanía, puesto que la cabeza de la monarquía se encontraba en España, concretamente en Castilla, pues se entendía que fueron los correos mayores del reino, ¿no? Uno ejercía en Milán, otro ejercía en los territorios de Flandes, Mateo se quedó en España, pero bueno, a medida que fallecían, pues se iban sustituyendo unos a otros, ¿no? Aquí tenemos el árbol genealógico de la familia Tassis, tal como construí para una publicación hace algunos años, de los Tassis españoles,
vemos que 11 correos mayores llevaron el apellido Tasis. En 1622, con el asesinato de Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de Villamediana, pues hubo un cambio de dinastía, pasó a una rama colateral, a los Vélez de Guevara, condes de Oñate, y bueno, ellos no tuvieron ningún inconveniente en alterar sus apellidos para que en todas las cuestiones referidas a los asuntos del Correo Mayor, pues anteponer el apellido Tasis al del Vélez de Guevara. Pero bueno, por los que han pasado la historia es por Vélez de Guevara y Tasis, ¿no? Siempre se resistieron a renunciar al apellido Tasis, pues es donde estaba basado el mayorazgo al que estaba asociado también el título de Correo Mayor. Vemos que hay una sucesión directa, hasta que ya en el año 1707, en el contexto de la Guerra de Sucesión, pues Felipe V les arrebata, previa generosa indemnización, a los correos mayores de la gestión del correo. Son muchos los motivos que se han dado que podrían justificar esa actitud. Una de ellas pues, fue el centralismo al que nos tenían acostumbrados los Borbones, también el estado delicado, estando en plena guerra de sucesión, que podía tener el tema del despacho de la correspondencia, pero bueno, el caso es que en el año 1707 pues cambió nuestra historia. Todavía hubo un periodo de algunos años en el que fue arrendado a particulares hasta que en el año 1716 ya desempeñó la corona por sí misma la gestión del correo, ¿no? Aquí vemos los Tasis más importantes a efectos de lo que vamos a ver. Tenemos a Raimundo de Tasis, que bueno, empieza la creación y arrendamiento de los oficios de correos en villas y ciudades de España, poniendo a su frente a tenientes. Hasta entonces los correos simplemente se dedicaban a ser correos del rey, correos de Estado, pero Raimundo de Tasis al final de sus días se dio cuenta de la importancia que podía tener la gestión de la correspondencia pública, y de esta manera pues se crean los primeros oficios de correo, ponen a gente de confianza, y ya en los últimos años de su vida se crean las primeras estafetas. Yo creo más bien que las creó su hijo, que ya estaba asociado al cargo de Correo Mayor, Juan de Tasis y Acuña, y bueno, prosigue con esta política de arrendamientos de oficio. Cada ciudad, cada villa de importancia se convertía en una fuente de ingresos muy interesante para la familia, y bueno, es cuando empiezan ellos realmente a amontonar una cantidad de riqueza que bueno, pues les acompañará hasta el final de su oficio de gestión del correo, ¿no? Juan de Tasis y Peralta, el segundo conde de Villamediana, conocido poeta, pues bueno, pues se dedicará también a una venta indiscriminada y arrendamiento desorganizado de las estafetas. Las arrendaba por muy poco dinero. Esta primera etapa está caracterizada por poner a personas de confianza, y bueno, se crean en su tiempo las estafetas de la Corona de Aragón, y bueno, fruto de su nefasta gestión al frente del correo, pues entra en quiebra el oficio de Correo Mayor, tiene innumerables acreedores y se ven obligados a ponerle un administrador concursal que será quien administre interinamente estos oficios, ¿no? Esta papeleta se encontrará su sobrino segundo, Íñigo Vélez de Guevara y Tasis, este cambio dinástico. Y bueno, gestionará con eficacia, aunque durante los primeros años sigue todavía gestionado por un agente externo para pagar a sus acreedores. Y bueno, revisarán al alza los precios de arrendamiento de los oficios que habían arrendado sus antecesores. Y bueno, habrá quejas de estos tenientes de correo que administraban el correo en cada localidad, ¿no? Nada más morir Juan de Tasis, la corona desea hacerse con el control del correo. Arguye una serie de motivos que a mí me parecen interesantes a ser tenidos en cuenta, de que ellos nunca habían cedido a los correos mayores la gestión de la correspondencia pública, sino solamente del oficio de correo mayor, es decir, ser el correo del rey, el correo del gobierno, ¿no? Establecen un pleito entre la corona y sus fiscales con los abogados de Íñigo Vélez de Guevara y Tasis. Este juicio se prolonga durante casi 10 años y contra todo pronóstico vence en el pleito de las estafetas. Digo contra todo pronóstico porque el rey parece ser que se enfureció bastante, era Felipe IV, y ni un solo de los jueces que tenían que conocer este caso votó a favor del rey. Con lo cual, hablar en aquella época del absolutismo del monarca, bueno, yo no voy a decir que hubiera separación de poderes, pero desde luego el rey se tuvo que aguantar con el resultado que sacaron los jueces, ¿no? Debieron ser bastante imparciales y ver elementos de legitimidad en las reivindicaciones de la familia Tasis, ¿no? A partir de ahí,
hasta entonces los taxis habían estado manejando las estafetas con bastante complejo. Es decir, tenían mucho cuidado de que la corona no se enterara de lo que cobraban, de la riqueza que estaban generando, por si pasaba lo que realmente ocurrió. Y una vez que sucedió, pues ya se lanzaron directamente a perseguir cualquier otra alternativa al correo oficial que había, lo convierten realmente en un verdadero monopolio y endurece, pues por supuesto, las medidas y las quejas contra arrieros propios, correo de mercaderes, tratando de defender sus intereses. Hay que decir también que la cesión del oficio de correos, en el caso de España, no se hizo a perpetuidad, sino que se hacía por vidas. Es decir, un rey que se sentía muy agradecido a los servicios de algún correo mayor podía ampliar la tenencia del oficio de correo mayor por 2 o 3 vidas más. Es decir, alcanzaban al hijo, al nieto y a lo mejor al bisnieto. Los taxis se dieron cuenta de que esto podía acabar en algún momento y con Íñigo Vélez de Guevara y con su hija Catalina de Taxis, pues empezará una política de compra a la corona de las propias estafetas. Ya no solamente de arrendamiento, sino que compraban a perpetuidad estafetas muy concretas. No todas, sino tenían que ir comprándolas de una en una. Evidentemente no pagaban por ellas, lo que hacían era condonarle las deudas que la corona venía contrayendo con los correos mayores, que seguramente eran más abultadas de lo que eran en realidad, ¿no? Y vamos a entrar en lo que era la naturaleza de los porteos, que esto me parece muy importante. Un porteo, yo defino un porteo con la visión de la Edad Media de los siglos XVI y XVII como una promesa de recompensa por la conducción de una carta hasta su destinatario. Con anterior al año 1716, este porteo podía atender a diferente naturaleza, no tenían un carácter exclusivamente postal. De hecho, mayoritariamente era no postal, porque esta recompensa se le daba pues, a un mensajero ocasional, a un soldado, a un religioso, a un mercader, a un criado, personas que iban de paso y que no les importaba llevar esa carta a su destino a cambio de una pequeña propina, de esa recompensa que estaba reflejada en el porte. Por supuesto, era una recompensa ínfima, pero el esfuerzo que se le pedía también era poco, puesto que era un lugar donde iba destinado, ¿no? Entonces, el porte tendrá una naturaleza no postal fundamentalmente en aquellos siglos XIV, XV, XVI e incluso XVII, ¿no? A partir del establecimiento de las estafetas y mucho antes, puesto que una de las alternativas para hacer llegar la correspondencia era entregándoselas a los correos extraordinarios, a los correos despachados con cartas a alguna persona de confianza del remitente, pues ya con el afianzamiento de las estafetas, pues van pasando a un segundo término la búsqueda de mensajeros de fortuna, de mensajeros ocasionales. Entonces el porte ya se consolidará la naturaleza postal del mismo. Pero como digo, no solamente es a las cartas despachadas por el sistema de estafetas, sino también a las llevadas en la segunda valija de los correos extraordinarios, ¿no? Aquí las vemos, por ejemplo, dentro de lo que eran la correspondencia fuera de valija y los porteos de naturaleza no postal, pues tenemos las llevadas por los arrieros, que eran una auténtica alternativa al correo oficial, en tanto en cuanto pues conectaban todos los puntos, villas, ciudades, pueblos, aldeas, por pequeñas que fueran, de todo el país, ¿no? Generalmente se caracterizan estos porteos por ser más bajos que los que marca la tarifa oficial, la que yo llamo tarifa de costumbre, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una carta con un porteo y esta carta no fue transportada por un correo. Es lo que quiero que quede claro, ¿no? En esta época, siempre que nos enfrentemos a una carta, salvo que haya algún indicio que lo refleje claramente, vamos a tener que movernos en el terreno de las especulaciones, ¿no? Y tendremos que decir que indiciariamente parece que pudo ir por un correo o también pudo haber ido por un mensajero privado. En este caso, el bajo porte de 8 maravedís, el hecho de que va acompañando una mercancía con un cestillo, o en el que aparece el nombre del arriero que la transportaba, con Jerónimo Hernández, nos hace ver que efectivamente fue llevado a través de un arriero que tuvo la necesidad de hacer constar que había sido él el que había encaminado la correspondencia. Más tarde lo harían con sellos de cuño, pero en este momento son varias las que se conocen con el arriero Jerónimo Hernández, siempre en el reverso de la carta. Y bueno, el hecho también de que refleje el lugar
donde se va a encontrar el destinatario es un indicio muy claro de que la carta fue llevada fuera de valija. Si hubiera sido llevada por la estafeta, no pondría la dirección del destinatario, puesto que su destino era el oficio de correo mayor, la estafeta general de Castilla, ¿no? Entonces, el hecho de que vaya dirigido en la calle de la Cruz, junto al Corral de la Comedia, nos deja bien claro que fue llevado directamente en propia mano. Lo mismo sucede con estas dos cartas, ¿no? En esta vemos un porteo de 8 maravedís desde Amberes a Madrid, imposible que hubiera circulado por el correo oficial, ¿no? Y aquí vemos en la que expresamente se dice en su mano. Una carta que se entrega en mano nunca va a poder ser despachada tampoco por el correo oficial. Y bueno, hablamos de un ejemplo de lo que estoy diciendo, de la importancia que tienen los portes. A muchos os hará gracia, a mí por lo menos me lo hizo. Aquí tenemos el porte más alto de la historia, un porte de 1000 ducados, en una carta escrita por Cristóbal Colón, en un trance en el que creía que iban a morir ahogados, puesto que iba a naufragar la carabela en la que estaba realizando el tornaviaje después del descubrimiento de América. El 14 de febrero de 1493, mientras cruzaban el Atlántico, la Pinta y la Niña se perdieron de vista después de una gran tempestad. Cristóbal Colón así lo relata en su propio diario, pues temió que todo estaba perdido, echaron a suerte cuál de los marineros iba a hacer una peregrinación al monasterio de Guadalupe para el caso de que la intercesión de la Virgen salvara a la tripulación, y entre las medidas que tomó, muy práctica y poniéndose en lo peor, pues fue coger una cuba, un barril de madera, escribir una carta en la que narraba todos los descubrimientos que había realizado en América y meterla dentro de un paño untado en cera, se metió dentro de esta cuba y de este barril y se arrojó al mar. Y fijaos lo que dice, ¿no? Por lo cual escribí en un pergamino con la brevedad que el tiempo demandaba cómo yo dejaba descubiertas aquellas tierras que les había prometido, en cuántos días y por qué camino lo había logrado, la bondad del país y la condición de sus habitantes, y cómo quedaban los vasallos de vuestras altezas en posesión de todo lo que por mí se había descubierto, cuya escritura cerrada y sellada enderecé a vuestras altezas, es decir, les puse el nombre, enderecé a vuestras altezas con el porte, es a saber, una promesa de 1000 ducados a aquel que la presentara sin abrir, a fin de que si hombres extranjeros la encontrasen, no se valiesen del aviso que dentro había con la verdad del porte. Podéis dejar de mirar extrañados, esta es una recreación que yo he hecho de la carta, que podría ser, probablemente tuviera una forma parecida a esta, dirigida a los reyes católicos, escrita en latín, probablemente para que pudiera ser entendida por cualquiera a quien le llegara este barril navegando por las aguas, y con el porte de manera expresa en el exterior para que la persona no se viera tentado de abrirlo, porque si lo abría, evidentemente verían que el descubrimiento era importante y podría dedicarse a traficar con él. Entonces, ese porte de 1000 ducados, que equivaldría a 11.000 reales, lo que equivaldría también a 22.000 cartas con porteo de medio real, pues imaginaos qué incentivo resultaba para darlo. Esto demuestra que los portes no tenían un carácter postal y que efectivamente el propio Cristóbal Colón lo vio como una alternativa lógica a la hora de hacer llegar las noticias del descubrimiento del Nuevo Mundo en un momento de trance como fue el encontrarse en medio de una gran tempestad. Bueno, aquí vemos cómo se pueden articular estos porteos. Yo los divido en los de naturaleza postal, los divido en 3 etapas. La primera de ellas iría entre 1396 y 1576 y sería lo que se conoce como la segunda valija de los correos extraordinarios. Era una valija secundaria que llevaban junto con el despacho principal, ¿no? Hay una etapa de transición entre 1576 y 1622 en el que se está estableciendo el sistema de estafetas y paulatinamente los correos mayores les están quitando el beneficio de los portes a los correos menores. Por eso en algunos sitios ya funcionaba el sistema de estafetas y en otro probablemente la carta se había despachado a través de la segunda valija del correo extraordinario. Y después ya la plena vigencia del correo de estafetas a partir del año 1622. Aquí explico lo que sería la segunda valija. Se reconocía, no es una cosa que yo me invente o que yo deduzca, esto aparece reflejado en las ordenanzas y en el bando del Ayuntamiento de Barcelona. Aquí está expresado en catalán,
aquí lo tenemos traducido al castellano, y dice claramente este bando del año 1334, y que no ose tomar cartas de nadie, sino de aquel que la envía, sin la voluntad del que la haya contratado, y quien contra esto hiciere pagará una multa de 100 sueldos, y si pagar no pudiere, estará 2 días en el Castillo del Mar, en camisa y bragas tan solo. Es decir, va dirigido a los correos de que no pueden coger otras cartas más el despacho principal, que era por el que se pagaba, salvo que lo autorice el remitente. Es decir, aquí lo deja muy claro y aquí lo ilustro de una forma muy visual. Aquí vemos entregando a un correo, un trotero, el despacho principal, porque había pagado una alta cantidad, y aquí, en esta pequeña valija, en esta escarcela, pues irían contenidas pequeñas cartas de personas particulares, de personajes privados, en los que una pequeña anotación de porte pues obligaba a este correo a entregarlas a sus destinatarios que estaban en el mismo lugar donde había sido despachado la carta principal, ¿no? Y aquí vemos más testimonios. Además, vemos testimonios del antes y del después. En el año 1500 encontramos que el hoste de Correo de Valencia, Beltrán de Bollón, declara que algunas veces llegaban los despachos de Roma o de otras partes para el monarca, en este caso Fernando el Católico, cuando se encontraba en Granada o en Sevilla. Y como el correo era portador a sí mismo de otras cartas para mercaderes o particulares y para el tesorero real, se detenía un día o medio en Valencia cobrando el porte de las mismas. Es decir, el hombre iba haciendo su negocio y se entretenía en vez de llevar el despacho principal con la ligereza que tenía que hacerlo. De hecho, de este hecho se dio cuenta el propio Fernando el Católico y ordenó esta investigación precisamente cuando vio que se estaban enterando de las noticias de Italia en un momento además muy sensible, como eran los momentos previos a la invasión de Sicilia y la incorporación del reino de Sicilia al reino de Aragón, a la corona de Aragón, perdón, y vio que se estaban enterando de las noticias que venían de Italia por los arrieros antes que por los propios correos despachados. Y era porque se demoraban los correos en las ciudades y villas por las que pasaba entregando las cartas de particulares, ¿no? En 1560, en un testimonio de uno de los correos, dice: las cartas de particulares se llevaban en casa del correo mayor, donde había unos cajones con rétulos donde se echaban, hasta que hubiese algún extraordinario que despachar. Y cuando le entregaban las cartas que estaban recogidas, para que las llevasen a las partes donde iban. Y los portes eran para dichos correos, quitándoles la décima para el dicho correo mayor. Es decir, el correo mayor admitía que esos portes se beneficiaban los correos menores, los correos extraordinarios, y se conformaba simplemente con un 10% del beneficio de todos esos portes. En el año 1576 ya se crean las primeras estafetas en la zona de Valladolid, Medina del Campo, Burgos, Palencia, la zona de Castilla la Vieja, ¿no? Y ya encontramos un cambio en los correos mayores, ¿no? Ya empiezan a quitarle el beneficio de los portes porque crean las estafetas y de los portes se van a beneficiar ellos mismos. Y así lo dice uno de los testigos del pleito de las estafetas, ¿no? Dice: los dichos correos mayores quitaban a los menores de a pie los portes de las cartas y despachos, de que los dichos correos de a pie se quejaban, diciendo les llevaba su sudor y trabajo. Y Francisco de Leiva y otros oficiales del dicho García de Vera, que era el correo mayor de Valladolid, le satisfacían con decir que les daban con qué sustentar y alimentar, y así debían callar, y no se quejar del dicho correo mayor. Es decir, con amenazas y obligados le obligaron a renunciar a esos portes en beneficio del servicio de estafeta. Y el último, en el que ya aluden directamente al temor que tenían los correos mayores de que la cosa trascendiera, el rey se diera cuenta de la enorme granjería que producían y beneficios que producía este sistema, pues vemos este testimonio de un testigo de primera mano, que además fue un correo asistente a la reunión que se va a decir. El dicho Juan de Tasis, primer conde de Villamediana, introdujo las estafetas y se quejaban los correos que les hubiese quitado los portes de las cartas de que su majestad les había hecho merced, según oyó decir, y por esto le pusieron pleito ante el alcalde, que no sabe quién era, aunque se acuerda que los correos que pusieron este pleito eran Alonso de Morales y un Juan Reales, y otros que no se acuerda. Y estando pendiente el dicho pleito, el dicho Juan de Tasis, primer conde, mandó llamar a todos los correos y vinieron muchos, y entre ellos este testigo, y en un salón grande de su casa persuadió a que no siguiesen el pleito, rogándoles desistiesen de él, y les dijo que por el hábito que profesaba y a fe de caballero, que en acabando una pretensión que tenía con su majestad, había de hacer diligencias para que se les hiciese merced a los dichos correos, y el pleito se quedó así.
Es decir, les convenció de que no pleitearan por el beneficio de los portes ante la corona. Esto fue un gran beneficio para el servicio de estafeta, pero perjudicó grandemente a los correos. Y aquí nos vamos a quedar, me parece, por hoy, para poder cumplir con lo que he prometido. Pues David, muchísimas gracias. La verdad que, como siempre, como nos tienes acostumbrados, tus charlas son charlas históricas y fantásticas. Próximamente, bueno, en el chat voy a comentar un tema. A ver. Jesús García Gazolá dice que hay un trabajo sobre las escarcelas ya hecho, la tesis de Dolores Pifarré, publicada en 2002, lo detalla. Por si... Sí, ese trabajo está basado en los libros que he dicho que trabajan en el archivo Datini, y es donde salen algunas cuestiones que he comentado, como el tema de los mazos, lo que se pagaba. Creo que merecen una revisión, pero efectivamente yo ya decía que no era una cuestión pionera y que no utilizaba de momento fuentes primarias. Hay un trabajo hecho, y como digo, de mediados de los 80, donde algunos autores lo han comentado de pasada. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión referente a... Muchísimas gracias. Dar las interesante charla. Y me voy, que no me queda más remedio. Venga. Oh. ¿Alguien quiere intervenir? Miguel, pero activa el micrófono. Ahora, Miguel. Buenas noches. David, me alegro mucho de escucharte, enhorabuena por la conferencia y comentarte de la carta esta que he hablado de Colón de los 1000 ducados, ¿llegó o no llegó? Debemos entender que no. Sería una bonita novela, ¿verdad? Que esa carta llegara a destino y que alguien fuera con el propósito de cobrar los 1000 ducados. La verdad es que esto ha contrastado en dos fuentes, ¿eh? En el mismo diario de Colón y en la biografía que sobre su padre escribió Diego Colón, ¿eh? O sea, fue tal como se refleja. No parece que llegara. Probablemente el almirante sabía que no iba a llegar. Bueno, todavía a lo mejor puede llegar arriba, ¿no? ¿Os imagináis? El barrilillo se ha tenido ya que desintegrar. ¿Alguien más quiere intervenir? En el chat hay muchísimos comentarios, luego te los pasaré, y sobre todo comentarios agradeciéndote la charla y bueno. Bueno, pues nada, nos vemos próximamente, bueno, la semana que viene tenemos otra charla y a David le emplazamos para final de curso, seguramente, ya lo anunciaremos debidamente, para que nos hable el resto de la conferencia, que ha sido interesantísima. Sabéis, a partir de, bueno, dos cuestiones. Primero, a los socios de Afinet se va a celebrar el mes que viene la Asamblea General Ordinaria. Os podéis inscribir como asistentes. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, en breves minutos comienza una charla interesantísima de mostrar y explicar de SOFIMA, para que el que le apetezca pueda asistir a ella. De hecho, esta conferencia la hemos cortado en deferencia a nuestros amigos de SOFIMA. Y nada, os espero la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos y que paséis una feliz semana. Gracias. Gracias. Felicitaciones, David. Muy interesante, como siempre. Gracias. Luego, pues nada, buenas noches a todos. Buenas noches.